Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Clara Acosta al aire. Arrancamos el informativo de Oriente Capital. Hoy es jueves 21 de agosto de 2025 y estamos escuchando de fondo esta rolita de Oasis, esta canción de Oasis, Don't Look Back in Anger. O sea, no mires atrás con coraje, una suerte de consejo de un disco que le fue más o menos bien, digo más o menos bien, porque pues los puso en los catapultó a la fama. ¿Y por qué digo más o menos bien? Porque después de este What's the Story Morning Glory ya no pasó nada realmente importante con Oasis, ¿no? Tiene su base de seguidores. Incluso cuando lanzan este disco, ellos dicen que son mejores y más grandes que los Beatles, un ardid publicitario que en su momento les funcionó porque los chavos de 1995 no tenían ni idea, muchos de ellos, quiénes eran los Beatles, ¿no? Y se creyeron este cuento. Por eso este disco es muy bueno, pero a la vez es una maldición, porque es el mejor disco de Oasis, y después de esto pues no hay nada realmente que destacar de esta banda inglesa. Así arrancamos, tenemos mucho que informarle. Buenos días. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días en este jueves 21 de agosto del 2025. Una mañana lluviosa en la capital mexicana. Afortunadamente no son lluvias intensas, pero ya sabemos, por ligera que sea la lluvia, incrementan las afectaciones a la movilidad. Pues así despertamos, como siempre, pues muy al pendiente de lo que nos hacen llegar aquí en sus comentarios, también preguntándonos, oigan, ¿funciona tal línea? ¿Funciona? ¿Está abierta la circulación en tal avenida? Y es que sí, ya sabemos lo que implican las lluvias. Bueno, tomen en cuenta, tenemos esta mañana 15 grados en la temperatura, para hoy una máxima de 22, mínima de 14, y desde luego les comparto, pues sí, van a continuar las lluvias en el Valle de México por la tarde. Después de las 4 de la tarde se prevé que continúen las lluvias, 4 o 5 de la tarde en algunos puntos de la capital, así es que nos va a complicar la llegada al trabajo y nos va a complicar la salida del trabajo, así es que mucha paciencia, y como siempre los invitamos a que se informen aquí a través de Oriente Capital. Les comparto este jueves y les recuerdo, desde luego, está el programa Hoy No Circula, aplica para el engomado rosa, terminación de placa 3 y 4. Y bueno, pues eso en lo que respecta a la movilidad. Como digo, vamos a estar muy al pendiente de lo que nos hagan llegar por aquí en sus comentarios. Muy buenos días, pues Mario, algunos temas importantes que son parte de la agenda del día de hoy. Los Estados Unidos intensifican la presión militar sobre Venezuela con un despliegue anfibio en el Caribe que se agrega a lo que ya habíamos anunciado el día de ayer. También decirle que en información de la presidencia, varias notas importantes. Por un lado, pues reconoce Claudia Sheinbaum distancia con la DEA durante el gobierno de López Obrador. También acuerda un plan especial con gobernadores ante el cierre de la frontera ganadera. Y por cierto, nos avisó, no es pequeña cosa, que el presidente de Francia, Macron, va a visitar México en medio de las tensiones comerciales para revisar el tema de los acuerdos comerciales precisamente con este país. Por cierto, la brecha económica, se anuncia en un estudio, en México se amplía. El 1% más rico gana 442 veces más que el 10% más pobre. Y hablando de ricos, fíjese que Elon Musk y SpaceX pues tiene varios planes. Uno de ellos es instalar una base en la frontera con México, Starbase. El tema es base militar, base espacial. ¿Qué es lo que se trae este millonario? Y además, pues soltó mucho dinero. Se habla de corrupción en los Estados Unidos. No, ¿a
poco creen que en Estados Unidos no hay corrupción? Pues bueno, le tendremos los detalles. Y por cierto, difundieron imágenes, que es parte de las notas de 8 del día de hoy, que lo revisaremos en las portadas de los diarios. Pues difundieron imágenes de implicados en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada. Siguen prófugos el sicario y el autor intelectual. Y finalmente, pues una noticia que también nos dan a conocer a nivel Latinoamérica: ciudades mexicanas están entre las menos habitables de todo el continente. De esto y más le tendremos en el informativo y, por supuesto, las voces protagonistas de la noticia. El Tren Maya es un monumento a la improvisación de este gobierno. Nada más acuérdense de un dato. ¿Cuánto dijeron que iba a costar el Tren Maya? Dicho por ellos, dijeron que iba a costar 150,000 millones. ¿Cuánto terminó costando? Más de 500,000 millones. De ese tamaño es la improvisación. ¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace 2 días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía. Jamás. Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. Ahora entiendo sus participaciones en Tercer Grado y en otros medios de comunicación, siempre sin objetividad, a favor del régimen. Me parece vergonzoso. Ya lo único que nos falta ver aquí es el nombramiento de Lord Molécula. Es lo único que nos falta para poder decir que están cumpliendo al pie del renglón lo que van a hacer. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Gracias por acompañarnos esta mañana. Como ya adelantaba Ray, Claudia Sheinbaum admitió que existió un alejamiento entre el gobierno de México y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, en la pasada administración. Así lo señaló ayer por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Con la DEA en particular, pues hubo un distanciamiento en el periodo del presidente López Obrador. Se derivó, entre otros temas, con la detención del general Cienfuegos, en donde quedó muy claro que se había detenido sin pruebas. Tan fue así que regresaron al general Cienfuegos. Ahí está la voz de la presidenta Sheinbaum. Como ya escuchamos, pues se señala que el distanciamiento se originó tras la detención en octubre de 2020 del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Reconoció la presidenta que en la actualidad los agentes estadounidenses que operen en el país deben actuar con estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta se deslindó del reciente anuncio de la DEA sobre el llamado Proyecto Portero, una iniciativa que, según la agencia, sería un esfuerzo conjunto con México para desarticular redes de narcotráfico. Incluso la presidenta declaró que desconocía el comunicado y afirmó que no existe ningún acuerdo de colaboración. Incluso cuestionó cuáles son las intenciones detrás de este comunicado de la... ¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace 2 días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía. Jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación. Y que en particular la relación con Estados Unidos está coordinada en el caso de seguridad a través de este acuerdo que se está tomando. Y de una coordinación permanente que existe entre el Comando Norte y el Ejército Mexicano, o la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina,
las instituciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad, y hay coordinación e información permanente en un esquema de coordinación de respeto a las soberanías. La voz de la presidenta Sheinbaum. También decirle, se reunió con los gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango, así como con representantes de asociaciones ganaderas. Esto para analizar el impacto del cierre de la frontera con Estados Unidos al ganado mexicano, debido, ya sabe, al gusano barrenador. Sigue dando de qué hablar. En el encuentro se estableció un programa especial de apoyo para enfrentar las consecuencias de esta medida que afecta directamente a productores y exportadores del sector. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció desde el 9 de julio la suspensión de importaciones tras detectar un nuevo caso de la enfermedad, ahora en esta última ocasión en Veracruz. Dicha decisión, la tercera, por cierto, que toman en 8 meses, interrumpió de inmediato el envío de ganado mexicano, apenas 3 días después de que la habían reabierto. Y bueno, pues imagínense lo que ocurre ahí en la frontera es que pues hay una cantidad importante de exportaciones que están siendo detenidas y desde luego pues esto genera afectaciones económicas. Por supuesto, bueno, y en más información de la presidencia, Mario, Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que en México se abra un debate público sobre la eutanasia, al considerar que no debe cerrarse la discusión en torno a un tema que genera posturas diversas. Actualmente en el país solo existe la figura voluntad anticipada, que permite decidir sobre tratamientos médicos en caso de enfermedad terminal, pero no contempla la eutanasia como una práctica legal. En América Latina, Colombia ya regula y despenaliza la eutanasia, mientras que en Ecuador fue despenalizada en 2024. Otros países como Canadá, España, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y Países Bajos también cuentan con leyes que la permiten. En México, la ley de voluntad anticipada se aprobó por primera vez en 2008 en la Ciudad de México y hasta hoy está vigente en 14 estados, aunque se limita a regular pues sin abordar directamente el derecho a una muerte asistida. Son dos cosas completamente diferentes. Y Mario, pues viene Macron, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, lo confirmó Emmanuel Macron, va a viajar a México para finalizar, antes de finalizar este año, en una agenda que también incluye la visita del primer ministro canadiense Mark Carney y funcionarios brasileños, aunque no se precisó la fecha del encuentro con el mandatario francés. La jefa del Ejecutivo aseguró que van a permanecer en el país hasta diciembre. Además, se contempla la posible llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para discutir un acuerdo bilateral en materia de seguridad. Pues bueno, ahí tenemos todo esto, tiene que ver con pues las fricciones comerciales entre México y Estados Unidos, los impuestos que ellos nos cobran, nosotros no les cobramos nada. Y bueno, ahí está la agenda presidencial que marca el horizonte de lo que viene para nuestro país en los próximos meses y que nos va a afectar muchísimo en el tema del Tratado de Libre Comercio para 2026 y 27. Fíjense que un estudio conjunto de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad reveló datos muy interesantes. El 1% más rico del país percibe ingresos mensuales, escuche, 442 veces superiores a los del 10% más pobre y 44 veces por encima del promedio nacional. Si es que no queremos irnos a los extremos, basémonos en el promedio. A pesar de un incremento general del 18.7% en los ingresos entre 2018 y 2024, la concentración de riqueza persiste. El sector más empobrecido apenas accede al 2% del ingreso total, mientras que el grupo más privilegiado acapara el 35%. Estos datos tan dispares ponen en evidencia una desigualdad extrema que limita el acceso equitativo a derechos básicos. Este análisis también advierte que aunque medidas como el aumento del salario mínimo han mejorado parcialmente los ingresos laborales, los hogares con menores recursos siguen destinando la mayor parte de su dinero a necesidades esenciales, mientras que los más ricos invierten en bienes y servicios no básicos. La persistencia de esta desigualdad estructural obliga a muchas familias a cubrir de su bolsillo servicios como salud, educación y cuidados, lo que restringe su bienestar y
sus posibilidades de desarrollo. El estudio concluye que el nivel de ingresos sigue siendo el principal factor que determina el acceso a derechos en México. Esa es la realidad. Y como estos datos seguiremos presentando más en los siguientes días, desde luego que quizá responden un poco al anuncio que hiciera en estos días el gobierno de México y decir, vean, estamos sacando de la pobreza a más mexicanos, pero hay sin duda datos y está la realidad que contrasta con el discurso oficial. Momento de un corte, es breve, enseguida volvemos. Mario Ramos y Raya Costa, en Oriente Capital, lo que quieres oír. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. El Universal. Con la DEA ni a la esquina, crece desconfianza mutua. Reforma. Cede 234% a ingresos póliza de tren averiado. Milenio. Casaron por 20 días a Jimena y a José. Hay 13 detenidos. Excelsior. Caen 13 por homicidio contra Jimena y José. La jornada. En 11 cateos caen 13 por asesinato de funcionarios capitalinos. El Economista. Participaciones federales a los estados bajaron 0.6% en el primer semestre. El Financiero. Violan el TEMEC. Los aranceles sectoriales advierten. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Tenemos más información, por supuesto. Vamos a presentarle a usted pues este caso muy polémico, Mario, amigas, amigos. Con eso arrancamos esta segunda intervención para contarle que se difundieron fotografías de un video de algunos de los detenidos vinculados con el polémico caso de Jimena Guzmán y José Muñoz. ¿Quiénes son ellos? Pues colaboradores muy cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Jimena Guzmán, sin más, era pues la secretaria particular. Las imágenes se dieron a conocer después de la captura de 13 personas en operativos realizados en la capital de nuestro país y por supuesto en municipios del Estado de México. Ayer le adelantábamos lo que había dicho Clara Brugada y bueno, en la tarde se hizo pues esta conferencia de prensa en la cual se aclararon más detalles de los hallazgos de las pesquisas. De acuerdo con las indagatorias, los responsables huyeron inicialmente hacia Iztacalco, donde abordaron una camioneta gris para escapar rumbo a Ecatepec. En total se realizaron 11 cateos en diferentes puntos de la Ciudad de México y del Estado de México. El ataque ocurrido en mayo de 2024 en Calzada de Tlalpan fue ejecutado con un alto nivel de planeación y se sabe que participaron al menos 6 personas, aunque el sujeto que disparó sigue prófugo. Por cierto, de esto, primero tuvimos un mensaje de la jefa de gobierno y posteriormente, más tarde, pues ya un poco más de información de parte de la fiscal de la Ciudad de México, acompañada, por cierto, del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, de Omar García Harfuch, y bueno, el jefe de la Policía de la Ciudad de México. Y hay que destacar de esto, pues no tenemos mucha información todavía. Se habla incluso en esta etapa de autores materiales. No hay autor intelectual hasta el momento en lo que se ha dado a conocer, y agreguémosle que tampoco entre los detenidos, que son varios, no se habla todavía directamente de la persona que atenta contra la vida de estas dos personas. Aquí parte de lo que ayer informaba por la tarde la jefa de gobierno Clara Brugada. Justamente en este sentido, pues la detención de 13 personas. Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento. Quiero destacar la coordinación interinstitucional
entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de México, que hicieron posible estos resultados. Mucha coordinación. Sí, por la mañana se informaba de importantes operativos. Eso es información que trascendió. Pues por la mañana no sabíamos de qué se trataba hasta que en el transcurso del día se dio a conocer esto. Pero insisto, al día de hoy no hay autor intelectual o autores intelectuales, no hay un móvil claro de estos hechos, y pues sí, me parece que es bastante la lentitud con la que se ha manejado el gobierno de la Ciudad de México en un caso tan particular. La jefa de gobierno en su momento, cuando ocurre el atentado, dijo, este será tratado como uno más de los casos, es decir, con el mismo esquema de trabajo de la fiscalía, quizá dando a entender que pues iban a ser muy eficientes, y ahí vemos el contraste. Bueno, pues ahí está. Les informábamos, desde luego, siguen las lluvias, las afectaciones en varios puntos del país, y en un caso particular, fíjese que durante las intensas lluvias del día de ayer, comerciantes del mercado de abastos, en Guadalajara, improvisaron una competencia de clavados en medio de la inundación que afectó gran parte del recinto. Está circulando el video en las redes sociales y muestra a varios trabajadores lanzándose al agua entre risas y aplausos, en un intento por sobrellevar la situación, pues con humor, ya que nos queda. El evento espontáneo se convirtió en una distracción para quienes quedaron atrapados por esta inundación, que también dejó vehículos varados y afectó zonas cercanas, ahí incluso una zona de Zapopan. Aunque el gesto fue celebrado por algunos usuarios en redes, pues también expresaron su preocupación por los riesgos sanitarios y físicos que implicó lanzarse al agua, pues un agua contaminada. Pues bueno, hay que atender este tema de las inundaciones y encharcamientos que han afectado pues, gran parte del territorio nacional. En más de los temas, fíjese que 4 urbes de nuestro país se ubicaron entre las peor evaluadas por el Índice Global de Habitabilidad 2023 de The Economist Intelligence. Esto destaca en el caso de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes. Pues bueno, resultado de problemas permanentes de congestión vehicular, inseguridad, servicios públicos deficientes. El estudio analizó 173 ciudades a nivel mundial, considerando la estabilidad, atención médica, cultura, educación e infraestructura. Los bajos puntajes para las ciudades contempladas en el caso de México contrastan con el promedio global de 76.2 puntos, el más alto en 15 años, impulsado por la recuperación pospandemia en salud y educación. Hay que decir, ¿no? ¿Quiénes destacan? Si en esa posición está México, ¿quiénes destacan? Bueno, Buenos Aires, Santiago y Montevideo lideraron la clasificación en el caso de Latinoamérica. Interesante el dato y bueno, ahí se lo dejamos de tarea, ¿no? ¿Qué nos hace falta para mejorar nuestras ciudades? Y en otra información también muy polémica, a 11 días de haber asumido funciones, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajan en un acuerdo para regular audiencias públicas en las que puedan intervenir ciudadanos, especialistas y organizaciones. Eso dicen. El objetivo es que estos espacios permitan expresar argumentos y opiniones en torno a los asuntos que se discuten, además de fomentar una mayor cercanía con la sociedad. En sus primeras reuniones también analizaron proyectos de acuerdos generales para modernizar el manejo de casos mediante un sistema automatizado y aleatorio, así como para definir el órgano de administración judicial. Con ello buscan agilizar la distribución de asuntos y garantizar que puedan ser remitidos en su caso a tribunales y juzgados que resuelvan con mayor prontitud. Y pues nada más una pregunta, la pregunta incómoda de Ray, es, no les irá a pasar como con Delfina Gómez, que empezó con estas audiencias públicas y 3 doritos después, 0 audiencias públicas. Eso es lo que dicen. Por lo pronto es la información al momento. Se la compartimos. Muy lamentable es lo que ocurrió ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Digo lamentable porque quizá no hubo muchas sorpresas. Se avaló, ¿no?, en otro órgano más, pues la elección judicial.
pese a los acordeones. Lo que digo que es lamentable son los argumentos, por así llamarlos argumentos, que se dieron ahí. El Tribunal Electoral validó el proceso de elección de los integrantes, o en este caso convalidó el proceso de elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo órgano judicial en materia electoral determinó que no se demostró que las guías, escuche, que no se demostró que las guías de votación distribuidas durante el proceso tuvieran una influencia decisiva en los resultados finales de la designación. Qué mentira. En su análisis, el órgano jurisdiccional consideró insuficientes las más de 3,000 pruebas presentadas por los demandantes para demostrar que los llamados acordeones configuraron una estrategia ilícita generalizada. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que proponía anular la elección y en este caso convocar a un nuevo proceso, pues no prosperó al no acreditarse que la propaganda electoral prohibida fuera determinante para los resultados. Y es que hay que decir, en el Tribunal Electoral el oficialismo tiene 3 votos. Sí. Y eso lo conocemos. Entonces, pues ahí están los argumentos. Si les parece, retomemos parte de lo que ayer dijo justamente el magistrado Reyes Rodríguez. Se trata de una guía de votación que incluye el tipo de la fecha de la elección, el tipo de la elección con los diferentes colores que cada una de las campañas y elecciones se identificaba, el número de identificación de la candidatura, entonces está el número de las candidaturas y en los recuadros de votación también se ponen los números indicando por quién votar. Incluso en algunos casos, la inclusión de números que corresponden con el circuito y el distrito judicial. Por ejemplo, este se refiere al Distrito Judicial Federal 6, federal, y al 1 en la Ciudad de México. En términos de diseño, como pudieron ver, también se observa que se trata de una impresión de características y corte profesional y especializado. Así se demuestra que el fenómeno formó parte de una operación coordinada, premeditada e intencional y que no fue el resultado de acciones ciudadanas, individuales ni espontáneas. Y como digo, lo lamentable es la participación, el rol que jugaron los otros magistrados. Justísimo. Por ahí alguien decía, no, pues sí, pero ya va a llegar un indígena mixteco. Sí, pero eso no se está poniendo a debate. No. Incluso también lo celebramos, pero el tema aquí es el cómo, ¿no? Y lo que se proponía es anular la elección, convocar a un nuevo proceso, porque este tribunal pues debe defender la democracia, ¿no? Se supone. Y ahí está la conclusión que tenemos, pues insisto, quizá sin muchas sorpresas, pero lo que aquí queda de manifiesto pues es la postura de los otros magistrados. Momento de un corte, es breve, enseguida volvemos. En vivo. Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital. Lo que quieres oír. Estadio Banorte, el estadio fuerte de México. Próximamente, Banorte 125 aniversario. Fuertes. Sin plazos forzosos. Con 15% de cashback en tu recibo mensual. Con 20 gigas y redes sociales ilimitadas. Porque entre más libre, más opciones tienes. Un plan Telcel libre por 599 pesos al mes. Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Ve a la tienda Monte y aprovecha las ofertas. Hasta 40% de descuento en electrónicos, diamantes, joyas y relojes. Más hasta 9 meses sin intereses. Nacional Monte de Piedad. Vigencia del 18 al 23 de agosto de 2025. Pregunta al vendedor por artículos con descuento en tienda. CAT 0% informativo para meses sin intereses. Mis amigas siempre presumen que sus hijos son bien portaditos. Pero acá entre nos, el mío me cocina una vez a la semana y con su dinero. Detrás de cada logro está la cuenta para chavos Linkard BBVA. Una cuenta para las primeras veces, un banco para las que vendrán. Conoce más en bbva.mx. BBVA. Escuchas Oriente Capital. En las noticias, lo que quieres oír.
el bailarín mexicano Isaac Hernández y Banamex presentan Despertares, el espectáculo de ballet más grande del mundo. 30 de agosto, 20:30 horas, Auditorio Nacional. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio. Banamex, aquí, para ti, siempre. CAT promedio 88% sin IVA. Oye, pa, quiero irme de intercambio. El vuelo directo está en pesos. Ay, hija, ¿y no hay uno con 2 o 3 escalas? Cumplir sus sueños sin escalas es posible. Con la tarjeta de débito y crédito BBVA, puedes diferir el boleto de avión desde la app. Conoce más en bbva.mx/difiere. ¿Avanzamos? BBVA. En la escuela, los niños y los jóvenes aprenden de todo, pero no a comer bien. Rodeados de productos ultraprocesados, refrescos y bebidas endulzadas que dañan su salud, consumen en promedio 500 calorías al día, suficiente para aumentar varios kilos cada año. En México, 1 de cada 2 niños desarrollará diabetes a lo largo de su vida si no actuamos ya. Por eso es urgente sacar estos productos de todas las escuelas. Ahora, con la nueva ley, solo puede haber alimentos saludables. Exijamos que se cumpla. Escuelas saludables ya. Alianza por la Salud Alimentaria. Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx. Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, te pones de buenas, porque recibes... Llena tus días de buenos momentos y recibe hasta 6% con tu tarjeta de crédito Like You. Santander, es el momento. En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital. Lo que quieres oír. Buenos días. Este es el informativo de Oriente Capital. Hoy es jueves 21 de agosto y le tenemos más información. El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no acudió a la audiencia programada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se le imputarían los delitos de peculado y asociación delictuosa. A la cita solo asistió su abogado, Ángel Echegaray, además de sus representantes de la FGR, la UIF y la ASF y autoridades de Michoacán. La jueza de control cuestionó las razones de la ausencia, pero la defensa aseguró desconocer el motivo. La investigación señala que Aureoles, por el presunto desvío de más de 3,400 millones de pesos destinados a la construcción de 7 cuarteles de la policía de Michoacán que habrían sido adquiridos a sobreprecio. Por este caso ya están vinculados a proceso 4 exfuncionarios de su administración, entre ellos exsecretarios de Finanzas y de Seguridad Pública, así como exdelegados administrativos de ambas dependencias. Vamos ahora con información de nuestros corresponsales. Iniciamos contigo, Fernanda Torres, te escuchamos. Buen día, Ray y Mario. Les informo que la inseguridad en Chalco se encuentra sin control. Chalco, Estado de México, ha alcanzado niveles alarmantes en inseguridad. En los últimos días se han registrado varios robos y actos de violencia en el municipio, sin que las autoridades parezcan tener control sobre la situación. Un grupo de delincuentes a bordo de motocicletas robó el centro de distribución de Telcel, ubicado en el corazón del municipio, a un costado del reloj. El robo se llevó a cabo a plena luz del día y sin que las autoridades estuvieran presentes. Según testigos, los delincuentes llegaron y se fueron en aproximadamente 20 minutos. Además, el mismo día, un conductor de la plataforma Didi fue víctima de un robo y agresión con arma de fuego en el libramiento de Chalco. El conductor resultó herido y se encuentra en el hospital en espera de resultados para descartar alguna fractura cráneoencefálica. La inseguridad en el municipio es un tema que preocupa a los ciudadanos, ya que los robos y actos de violencia parecen no tener fin. La falta de control y la ausencia de las autoridades en momentos críticos han generado desconfianza en la capacidad de estas para poder garantizar la seguridad en el municipio mexiquense. Informó para Oriente Capital, Fernanda Torres. Gracias, Fernanda. Ahora vamos con información que nos tienes, César Rodríguez. ¿Qué tal, amigos de Oriente Capital? Informarles que como parte de los operativos de la estrategia Zona Oriente, policías de la localidad de Chicoloapan lograron detener a un menor de 16 años con un arma que tenía características similares a las de un arma de fuego, la cual era solamente un juguete y que utilizaba para presuntamente intimidar personas a cambio de dinero y objetos de valor.
En este aspecto, instituciones encargadas de la seguridad mencionaron que se ha venido elevando el número de menores que realizan estas actividades ilícitas, por lo que a raíz de esto se lleva a cabo con planes o retos entre grupos de amigos o debido a la precariedad en que viven y que los obliga a hacer hechos delictivos, por lo que autoridades locales han hecho un llamado a tutores y padres de familia para prevenir que sus pequeños cometan actos antisociales y en el futuro terminen en preceptorías juveniles o en el mismo reclusorio. Para Oriente Capital, César Rodríguez. Pues ahí está la información en esta mañana. Pues sí, hechos lamentables. No sería la primera vez que se da un caso como este que nos comparte César en la zona oriente. Increíble, pero bueno, vamos a estar atentos. Agradecemos a nuestros corresponsales. Y Mario, amigas, amigos, platicarles de este hecho terrible. La emboscada ocurrida el pasado 16 de agosto en Ayutla de los Libres, Guerrero, elevó a 13 la cifra de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero que fueron asesinados. Este ataque inició cuando un grupo de autodefensas acudió al El Cortijo tras recibir una petición de auxilio y fue recibido a balazos. En el lugar, ya habíamos informado aquí oportunamente, se hallaron 8 personas sin vida y 5 heridas que fueron trasladadas a un hospital. Posteriormente, al dividirse para realizar recorridos de vigilancia, uno de los convoyes fue emboscado con armas de alto poder, lo que provocó más muertes. Las víctimas eran campesinos y obreros que participaban como policías comunitarios para resguardar sus comunidades. Tras los hechos, fuerzas federales y estatales instalaron una base de operaciones en la zona mientras continúan las investigaciones. En más de los temas, fíjese que un sargento del ejército mexicano perdió la vida tras la detonación de una mina terrestre en la zona de una zona boscosa de Tepalcatepec, esto es en Michoacán. El incidente, pues, donde este militar se encontraba comisionado, es cercano a la 43 zona militar. Aunque fue trasladado urgentemente al hospital militar de Apatzingán, falleció a causa de la gravedad de las heridas. Bueno, pues ahí está. Esta tragedia, decirlo, es ya el segundo evento similar registrado en la región en menos de 3 meses, después de que en mayo 6 elementos de la Guardia Nacional murieran en circunstancias similares. La zona de Tepalcatepec pues es reconocida como territorio de influencia de Juan José Farías Álvarez, el abuelo líder del cártel local y sujeto a una recompensa de $10 millones por el gobierno estadounidense. Así las cosas, nosotros continuamos con más información. Fíjese que, bueno, hay que contarle de información internacional que el ejército israelí inició una nueva fase de su invasión en la Franja de Gaza con el objetivo de, pues, tomar la ciudad, controlar todo el territorio. Las tropas ya rodean las afueras de la capital mientras se reporta, o sea, ya hay una invasión, ya están dentro de la Franja de Gaza. Bueno, se están más que nada rodeando la ciudad mientras se reportan enfrentamientos, dicen combatientes de Hamas en Yan Yunis. El ministro de Defensa de Israel, el señor Israel Katz, ordenó la movilización de 60,000 reservas como parte del denominado Carrozas de Gedeón. Además, se prevé que los reservistas se integren en septiembre. El anuncio ha tensado aún más las negociaciones para una posible tregua. Jamás calificó la ofensiva como una muestra de desprecio hacia los esfuerzos diplomáticos. En paralelo, la situación humanitaria se deteriora rápidamente. La ONU alertó de la desnutrición infantil que se ha triplicado desde marzo, con 1 de cada 3 niños afectados en la ciudad de Gaza. La falta de acceso a alimentos y servicios médicos ha provocado la muerte de al menos 269 personas por hambre, entre ellas 112 menores. Estados Unidos impuso sanciones a jueces de la Corte Penal Internacional que investigan presuntos crímenes de guerra en Gaza, mientras familiares de rehenes israelíes se manifestaron cerca de la frontera para exigir su liberación. El conflicto se intensifica en todos los frentes, con consecuencias devastadoras para la población civil y pues los asesinatos por parte del gobierno de Israel, que no tienen ningún castigo. Y ya lo decíamos en este momento, lo terrible es que Estados Unidos está amenazando a los jueces que tratan esto como lo que es, crímenes de guerra, que además no es guerra. Así las cosas. En más de la información, mucha atención porque
ya viene la licencia de conducir digital en el Estado de México. Han implementado una licencia de conducir digital para quienes ya cuentan con la versión física. El trámite se realiza mediante la aplicación Licencia Digital Edomex, disponible para iOS y Android. Para obtenerla, los usuarios deben escanear un código, en este caso es el código QR ubicado en el reverso de su licencia física, verificar sus datos, completar una validación facial y registrar un número telefónico de contacto. La aplicación permite realizar diversos trámites adicionales como reposición por robo o extravío, renovación, solicitud por primera vez y proporciona recordatorios de vigencia. Este documento digital tiene validez en todo el territorio nacional, según la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Los costos para 2025, mucha atención, se mantienen en 719 pesos por un año y 1,712 pesos por 4 años para conductores particulares. En el Edomex, recuerden, no hay licencia permanente. Bueno, y es que de ese tamaño, Ray, podemos decir, para que no se escuche tan ofensivo para el gobierno del Estado de México, pero pues es la necesidad de recaudar, ¿no? No hay licencia permanente, o la tienes por un año o por 4, y de ahí a volver a pagar tus 1,712 pesos. Sí, recaudación. Bueno, y aún así no terminan el tren elevado hacia Toluca y otras obras que, bueno, tienen diferentes, digamos, potestades, ¿no? Nacional, estatal, municipal, pero de todas maneras se nota la desorganización y pues ahí se recauda y no vemos que se apliquen bien nuestros impuestos. Cambiando de tema y antes de la pausa, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. va a comparecer el 23 de agosto ante un juez federal en Hermosillo, Sonora, para definir su situación jurídica. La defensa solicitó ampliar el plazo constitucional tras una primera audiencia en la que se le imputaron cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas. Chávez Jr., de 39 años, fue detenido en Estados Unidos. Aquí se lo informamos, eso ocurrió el pasado 3 de julio, días después de perder una pelea en Jake Paul. Su entrega a México se concretó el 18 de agosto y desde entonces permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11. Las autoridades estadounidenses lo vinculan con el cártel de Sinaloa y señalan que no contaba con documentación legal para permanecer en aquel país. En México, la orden de aprehensión en su contra estaba vigente desde 2023 y el traslado se realizó por la garita de Nogales, Sonora, donde fue detenido formalmente. La audiencia de el sábado será determinante para establecer si enfrentará proceso penal o quedará en libertad, en medio de un caso que ha captado la atención pública, obviamente por el perfil del acusado y la gravedad de sus delitos. Pausa y regresamos con más aquí en Oriente Capital. Orientecapital.com. La información al alcance de tu mano. Continuamos con más información. El informativo de Oriente Capital le presenta a usted los hechos como ocurren en las últimas 24 horas y agradecemos, por supuesto, sus reportes viales también que nos permiten ayudarle en el tema de la movilidad. Y bueno, hablando de austeridad republicana y justa medianía, en la 31ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea que se celebró en Bruselas, en Europa, representó un desembolso más cuantioso que la legislatura, ¿sí? Con un costo total de 978,648 pesotes. 8 senadores de diversas bancadas participaron en esta comitiva, marcando uno de los viajes más numerosos desde que Morena implementó restricciones a delegaciones extensas en 2018. El informe del segundo trimestre de 2025 revela notables disparidades en los gastos individuales. Por ejemplo, la senadora Cintia López registró el pasaje aéreo más costoso con 111,000 pesos para su viaje a Uzbekistán, duplicando el costo de otros colegas. En contraste, el viaje de cabildeo a Washington para evitar impuestos a remesas requirió 907,590 pesos para 2 visitas. El documento también incluye pagos a prestadores de servicios como Emiliano González, quien recibió 103,035 pesos por asistir a una conferencia en Roma en apoyo técnico a la presidencia del Senado. Temas que hemos estado informándole a usted oportunamente para que vea que no es cierto que Andrés Manuel López Obrador acabó con la corrupción y pues parece que tampoco lo está logrando Claudia Sheinbaum Pardo.
Y en información de la Ciudad de México, habitantes de 3 colonias emblemáticas de la ciudad denunciaron que el ruido constante generado por bares, terrazas y comercios ha deteriorado su salud física y emocional. Durante el foro rumbo a la legislación del ruido con visión ciudadana, se expusieron casos de taquicardia, insomnio, hipertensión y pérdida auditiva provocados por niveles sonoros que superan los 60 decibeles desde tempranas horas. Vecinos señalaron que han tenido que invertir en aislamiento acústico para mitigar el impacto, mientras que algunos establecimientos operan sin cumplir normas básicas de regulación. Ante esta situación, se anunció una propuesta legislativa para modificar la ley de establecimientos mercantiles con el objetivo de reducir el límite de ruido nocturno de 75 a 60 decibeles entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. La iniciativa será presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones, aunque varios ciudadanos pidieron que el umbral permitido sea aún más bajo. El reclamo colectivo busca garantizar condiciones mínimas de descanso y protección a la salud en zonas residenciales que han sido invadidas por el ruido comercial sin control efectivo. Bueno, eso está pasando en la Ciudad de México y complicadísimo, yo veo complicadísimo el tema, ojalá que se pudiese regular, pero también vivimos en una sociedad desordenada, producto, en mi opinión personal, de pues la mezcla de las dos culturas, porque yo le invito a visitar ruinas arqueológicas de culturas mexicanas antes de la llegada de los españoles y el orden era impresionante. El desorden se puso con el virreinato, desgraciadamente, y aunque ya debíamos haberlo superado, pues ya se construyeron ciudades desordenadas. ¿A qué me refiero? Pues mire, es raro encontrarse en otras orbes del mundo, no estoy diciendo que no exista, pero bares en zonas residenciales o como estamos acostumbrados a vivir aquí en México, la tiendita de la esquina, 2 casas de tu casa y en la esquina otra tienda y luego un barecito, o sea, eso no ocurre en otros países y eso es provocado por nosotros mismos, ¿no? Entonces va a estar complicadón, ojalá que se pueda hacer algo. Y dando vuelta a la página, le voy a platicar que las intensas precipitaciones en la zona metropolitana del Valle de México durante los últimos 2 meses han permitido una recuperación sin precedentes del sistema Cutzamala. El almacenamiento actual alcanza 531 millones de metros cúbicos, representando 67.86% de su capacidad total, con un incremento de 3.6% tan solo en la última semana. Esta recuperación marca un contraste significativo con la crítica sequía de 2024, cuando el sistema estuvo cerca del día cero, con apenas 155 millones de metros cúbicos. Las presas principales reportan niveles sustanciales: Valle de Bravo 77.56%, Villa Victoria 58.73% y el Bosque de Michoacán 57.36% de almacenamiento. Las lluvias de agosto sumaron 308 milímetros en la región, han mantenido esta tendencia alcista durante 10 semanas consecutivas, lo cual, mire, nos da mucho gusto, pero no hay que lanzar las campanas al viento, porque recuerde que tuvimos una sequía terrible el año pasado y actualmente, es el día de hoy, sí hay sequía. El tema es que por los huracanes y los eventos climáticos se ha intensificado la temporada de lluvias, pero eso no significa que cuando este fenómeno pase el siguiente año, y esperamos que no, ¿verdad? Pero no crea usted que es algo, no es una acción ni del gobierno ni de la iniciativa privada a nivel mundial, es una cuestión natural. Es decir, nosotros no hicimos nada, honestamente hablando, para corregir el tema de las lluvias. No hicimos nada consciente, es un fenómeno de la naturaleza, por lo tanto no podemos cantar victoria. Eso la racha de calor no se va a minimizar y nosotros le damos el reporte del tiempo cuando inicia el informativo y siguen temperaturas de 35 a 45 grados en varias partes de la República. ¿Ok? Entonces es importante saber que eso no ha variado. Es solo este fenómeno que pues en esta parte del país nos ha beneficiado, honestamente. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, presentó una iniciativa para reformar el impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a bebidas alcohólicas. La propuesta busca sustituir el esquema de ad valorem calculado como porcentaje sobre el precio por uno ad quantum que grava directamente la cantidad de alcohol contenida. Según Esquivel, esta modificación permitiría mantener una recaudación progresiva y desincentivar el consumo.
al tiempo que reduciría la carga fiscal sobre la cadena comercial y concentraría el impacto en productores e importadores. Durante el evento en el Colegio de México, especialistas como José Luis Clavellina resaltaron que el consumo de alcohol se ha normalizado pese a sus efectos sociales y sanitarios y que las reformas en la ley de ingresos suelen ser limitadas. Aunque la propuesta podría generar beneficios en salud pública y eficiencia tributaria, enfrenta obstáculos como la concentración del mercado y la persistencia del comercio ilegal de bebidas adulteradas. El debate fiscal se abre en un contexto donde se busca equilibrar ingresos públicos con medidas que atiendan problemas estructurales. Wow, bueno, oiga, y esta noticia sí que nos llamó la atención, la presencia de más de 1,600 agentes federales y soldados en Washington, D.C., enviada por Donald Trump, ha generado una ola de rechazo entre residentes, migrantes y visitantes, aunque algunos uniformados realizaron operativos de revisión vehicular o acompañan redadas migratorias, muchos deambulan sin rumbo por parques y estaciones, convirtiéndose en parte del paisaje turístico. La población expresa temor no por la inseguridad, sino por las posibles acciones que puedan ejecutar los cuerpos armados cuya presencia se percibe como innecesaria y provocadora. Las protestas se intensifican bajo el lema Free DC, o sea, libera DC, que es la capital de Washington, así le llaman DC, así como decíamos nosotros aquí DF, ellos allá le llaman DC. A Washington, a la capital, mientras los manifestantes denuncian detenciones arbitrarias y la falta de credenciales oficiales. El despliegue ha sido interpretado como una estrategia política para reforzar el control federal sobre territorios gobernados por la oposición, especialmente alcaldías afroamericanas. Imagínese, a pesar de que los índices de criminalidad han disminuido en la capital, Trump ha desestimado los datos y ha retirado facultades a la alcaldesa Muriel Bowser. La improvisación del operativo, la colocación de vehículos militares en zonas turísticas y la falta de coordinación han alimentado la indignación ciudadana. Líderes locales y activistas acusan al mandatario de manipular el discurso de seguridad para justificar medidas autoritarias y anticipan una confrontación política en las próximas elecciones legislativas. Es lo que está pasando en México y el mundo, y por supuesto que nosotros le agradecemos su compañía. Antes de cualquier otra cosa, le voy a platicar que una investigación académica reveló que Elon Musk y SpaceX destinaron más de $25 millones en donaciones, viajes, regalos y cabildeo para facilitar la instalación de su base aeroespacial en Boca Chica, Texas, sobre un santuario natural fronterizo con México. Para que vea usted que la corrupción se da hasta en las sociedades supuestamente más avanzadas. Continuamos aquí en Oriente Capital. Cada hora, a la hora, corte informativo. ¿Qué tal? Excelente mañana. Aquí la información. Tómalo en cuenta, se activa alerta roja por lluvias fuertes para esta mañana en la alcaldía de Tlalpan. Indicaron también que se activó el operativo Chubascos 24/7 y los equipos ya se encuentran en el territorio listos para atender cualquier emergencia. Recuerde que para inundaciones o encharcamientos puede comunicarse al 911 o al 55 54 86 15 49, informó la alcaldesa Gabriela Osorio. Y debido a la lluvia que se registró esta madrugada, hay varias zonas en la Ciudad de México donde los bomberos ya trabajan en el desasolve de las vías, como la Avenida México en la colonia Santa Cruz Acalpixca, en la alcaldía Xochimilco, o las calles de Santa Teresa y Agua de Jardines del Pedregal en la Álvaro Obregón. En otros temas, México recibe máximo histórico en inversión extranjera directa. Son $34,265 millones, que supera los $31,096 del 2024, que ya había sido récord, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es prácticamente más del doble del 2017. Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos, iba a haber inflación. Ese era el mito del oscurantismo neoliberal. En el mundo, el ejército israelí comenzó a realizar llamadas a médicos y personal de organizaciones humanitarias para que se desplacen hacia el sur. Según la ONU, el 86.3% del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzada. Hasta aquí la información. Te saluda Melissa Mendoza.